Vamos con la exploración abdominal. Recordemos la actitud fetal. Recuerden que la actitud fetal se define como la relación que hay entre las diferentes partes fetales, ¿ya? Esa es la definición de actitud fetal. Y contiene los siguientes componentes, ¿ya? La situación, que es la relación que hay entre el eje fetal y el eje de la madre. Lo fisiológico es lo que están viendo en la imagen. Un eje longitudinal, o sea, el eje del feto está en paralelo al eje de la madre, ¿no es cierto? Eso se llama longitudinal, cuando el eje del feto y de la madre están en paralelo. Situación longitudinal. Entonces, ese es uno de los componentes, ¿no?, de la actitud. El otro que les han preguntado por ahí, presentación. La presentación es el polo fetal que está en la pelvis. ¿Qué polo fetal está en la pelvis? Lo normal, lo fisiológico es lo que estás viendo en la imagen. La cabecita del feto está en la pelvis. Entonces, cefálico, ¿verdad? Cefálico. Porque si estuviera la pelvis sería podálico. Entonces, acá estamos viendo lo normal, ¿no? Una situación que se define en función de la relación del eje del feto con la madre. Lo fisiológico es longitudinal. La presentación es el polo fetal que está en la pelvis. Lo fisiológico es cefálico. Y el dorso. El dorso lo define... la posición. La posición lo define el dorso del feto, ¿correcto? El dorso del feto define la posición. ¿Cuándo? Cuando la situación es longitudinal, como estás viendo. Entonces, ¿para dónde está mirando la espaldita del bebito? El dorso. Está mirando hacia el lado izquierdo, hacia el flanco izquierdo de la madre. Por eso, entonces, la posición es izquierda. Si estuviera la espaldita mirando al flanco derecho de la madre, sería posición derecha, ¿correcto? Entonces, la posición, ojo, cuando la situación es longitudinal, lo determina el dorso, la espaldita del bebito, ¿correcto? Entonces, eso tienen que acordarse. Por lo tanto, recuérdense entonces, la actitud fetal es la relación de las partes fetales, pregunta de examen. Relación de las diferentes partes fetales. ¿Y cuál es la actitud normal? Flexión, ¿no? Por eso cuando decimos posición fetal, todo flexionado, pues brazos, piernas, cadera, etcétera, todo tiene que estar flexionado. Esa es la actitud fisiológica. ¿Cuáles son los tres componentes de la actitud? La situación, la presentación y la posición. El famoso SPP, el SPP. Entonces tú tienes que acordarte qué dice cada uno. Situación es relación de los ejes, presentación es el polo fetal que está en la pelvis, posición, si la situación es longitudinal, lo determina el dorso. Y el SPP más frecuente es esto, lo que están viendo en la imagen, longitudinal, cefálico, izquierdo. Longitudinal, cefálico, izquierdo es más del 90% del SPP de los embarazos, ¿no? Por eso a veces cuando ni examinabas a tu gestante ya le ponías en la historia clínica el SI, ¿no? Porque era lo más frecuente, lo más típico, ¿ya? Pero siempre hay que evaluar, porque nos podemos encontrar con ciertas variaciones, ¿no? Por ejemplo, en la situación la variación es, lo normal es longitudinal, pero ¿cuál sería lo anormal? Que esté transverso. La presentación normal es cefálico. ¿Qué sería lo anormal? Podálico. La posición, ojo, les dije que dependía de la situación. Cuando está longitudinal como el gráfico, el dorso determina la posición. Pero pregunta, si a ustedes les dicen que la situación es transversa, o sea, el bebito está en transverso, ahí el que determina la posición es la cabeza fetal. Datito, ¿ya? Cuando está en situación transversa, el que determina la posición ya no es el dorso, es la cabeza fetal. Entonces, si la cabeza está mirando al flanco derecho, será dorso, posición derecha. Y si está mirando la cabeza fetal al flanco izquierdo, será posición izquierda. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso ténganlo presente. Y justamente la evaluación de la actitud fetal del SPP lo hacemos con las maniobras de Leopold a partir de las 26 semanas en adelante. A partir de las 26 semanas de gestación evalúas tu Leopold, ¿correcto? Entonces, ¿cómo evaluamos? Evaluamos con la primera maniobra,
que me voy al fondo uterino, ¿no? Es la exploración bimanual del fondo uterino, donde vas a obtener de primera instancia lo que es la altura uterina, porque puedes calcular la altura uterina, y de manera primaria la presentación y la situación. Pero no la estás confirmando, solo es presunción, ¿correcto? Presunción de la presentación y la situación con la primera maniobra. La segunda maniobra te determina la posición, doctores, segunda maniobra, posición, pregunta de examen. ¿Ya? Porque como voy a los flancos, voy a los lados en la maniobra de Leopold, en la segunda maniobra de Leopold, voy a los lados, voy a determinar, ¿no? Lo que es liso, regular, esa es la espaldita del bebito. Y lo que es irregular son los miembros fetales. Entonces con esto determino el dorso y veo dónde está el dorso, ¿no? Si está a la derecha o está a la izquierda. Entonces con la segunda maniobra confirmo la posición del feto. Con la tercera maniobra ya confirmo la presentación. Con la tercera maniobra confirmo la presentación. Entonces miren cómo con la primera maniobra haces presunción de la presentación, pero con la tercera ya confirmas. Así que si te preguntan en tu examen, la presentación se determina, la presentación se confirma. ¿Con quién? Con la tercera maniobra. No vayas a marcar la primera. La primera solo es presunción. En cambio la tercera es la que te confirma la presentación. Y la cuarta es el encajamiento. La cuarta maniobra de Leopold te determina el encajamiento. Pregunta de examen. El encajamiento es cuando el vértex o el diámetro biparietal llega a las espinas ciáticas, ¿no? Está encajado cuando llega a las espinas ciáticas. Entonces eso se determina con la cuarta maniobra. ¿Ya? Muy bien. Doctor, ¿y la situación? ¿Con quién la confirmo? La situación se confirma con la segunda maniobra, ¿correcto? Con la segunda maniobra. Entonces la primera es presuntiva de la presentación y situación, pero no confirmas nada con la primera maniobra, ¿correcto? Es presuntiva. Con la segunda maniobra sí, confirmas tu posición y también confirmas tu situación con la segunda maniobra. Con la tercera ya determinas la presentación y con la cuarta el encajamiento, ¿ya? Eso tenlo en cuenta, porque maniobras de Leopold es lo más preguntado en los exámenes, ¿ah? Por la evaluación que conlleva. Tenemos la variedad de posición. La variedad de posición va a ser determinada según el punto de referencia, ¿correcto? Entonces, ¿cuál es el punto de referencia? Cefálico, es nuestro punto de referencia fisiológico cuando el feto cefálico está de vértex. Entonces mi punto de referencia va a ser llamado occipucio, ¿correcto? Entonces, la presentación normal hemos dicho que es cefálico o de vértex también llamada. Entonces, cuando es cefálico de vértex, mi punto de referencia fisiológico es el occipucio. También llamada fontanela posterior, fontanela menor porque es la más pequeñita o triangular, o también llamada fontanela lambdoidea. ¿Correcto? Fontanela lambdoidea. Tiene todos esos nombres, acuérdense. Entonces, veamos las variedades de posiciones y veamos primero esta, ¿correcto? Entonces, en esta variedad de posición que estoy viendo acá, ¿correcto? Quiero que se den cuenta de un detalle, ¿correcto? De un detalle. Vamos a ver que la variedad de posición acá, ¿no es cierto?, es occipito ilíaco izquierdo anterior. ¿Por qué? Porque acuérdense, miren dónde está la parte triangular. Está mirando hacia dónde? Está mirando hacia la parte ilíaca izquierda. Recuerden, esta es la zona ilíaca izquierda y esta es la zona derecha. Entonces, y esto es pubis adelante, sacro atrás. Pubis adelante, sacro atrás. Entonces acá, si está mirando hacia el lado izquierdo es occipito ilíaco izquierdo. Y como está mirando hacia adelante, ¿no?, hacia la parte de pubis, por eso se llama occipito ilíaco izquierdo anterior. Entonces vamos a poder ver acá las variantes, ¿correcto? Las variantes, miren, ese es occipito ilíaco izquierdo anterior, ¿verdad? Entonces si veo acá, ahora ya se modificó, ¿verdad? Porque es occipito transverso, miren, occipito púbico, ese es occipito púbico. Vamos a borrar para que se pueda ver.
Quiero que entiendan esta parte, ¿ya? Entonces, miren. Entonces, acá. Ese es occipito ilíaco izquierdo anterior, ¿verdad? Porque miren hacia dónde está mirando el occipucio. Quiero que se fijen siempre en la zona triangular, porque ese es mi punto de referencia. Entonces, miren, está mirando al hueso ilíaco izquierdo y está hacia adelante, mirando a pubis. Por eso es occipito ilíaco izquierdo anterior. Y dicho sea de paso, es el más frecuente, ¿ya? Es la variedad de posición más frecuente. Pero luego, si vemos, ¿no es cierto? Si vemos acá, miren cómo varía, gira, ¿no? Miren cómo gira, ¿no es cierto?, el punto de referencia, y ahora miren dónde está la porción triangular. La porción triangular está mirando hacia el hueso púbico, eso se llama occipito púbico. Entonces ya cambia la variedad de posición. Entonces mi punto de referencia es la zona triangular, que es el occipucio, fontanela menor o posterior. Si seguimos variando esto, ¿correcto? Seguimos variando, ¿ya? Me va a salir acá. Miren cómo rota. Ahora sí, miren, ahora dónde está mirando el occipucio, hacia un plano transverso, hacia el lado izquierdo, por eso se llama occipito ilíaco transverso izquierdo, ¿ya? Occipito ilíaco transverso izquierdo, ¿ya? Luego miren cómo gira, y ahora ¿qué tenemos acá? Va variando, ¿verdad? Va variando, entonces occipito púbico, occipito ilíaco transverso derecho, occipito ilíaco derecho posterior, occipito sacro, miren, ahí está el occipito sacro. Entonces ahí han visto cómo puede variar, ¿no es cierto?, las diferentes variedades de posición, ¿correcto? Muy bien, es importante que recuerden eso, ¿ya? Muy bien. Ahora, en el caso, voy a parar acá, en el caso de esta variedad de posición, que es el occipito ilíaco transverso izquierdo, porque miren ahí está la parte triangular, occipito ilíaco transverso izquierdo, también se le conoce con el nombre de las agujas del reloj, o sea, podrían decirte que es occipito 3, eso ha sido pregunta examen, ¿ya? En cambio, si fuera occipito púbico, acá, ¿no? Occipito sacro, perdón, que sería acá, eso sería 6, ¿no? Occipito ilíaco derecho transverso, que sería acá el occipucio, sería occipito 9, ¿no? Y el occipito púbico sería occipito 12. Entonces, eso también tengan en cuenta, ¿ya? Que según las líneas del reloj, pueden decirles la variedad de posición. Recuerden acá el dato que la variedad de posición más frecuente es el occipito ilíaco izquierdo anterior. ¿Ya? Muy bien. Y acá tenemos una variante, ¿no? Una variante que es el podálico, por ahí les han preguntado, ¿no? Entonces miren, si tú calculas de el SPP, ¿cuál será el SPP? El SPP será longitudinal por los ejes, podálico porque está ahora la pelvis en la parte, ¿no? La pelvis está, la pelvis del feto, el sacro del feto está en la pelvis materna, por eso podálico. Izquierdo porque el dorso está hacia el lado izquierdo del bebito. Entonces, esto sería longitudinal, podálico, izquierdo. ¿Y cuál es su variedad de posición? Acá es un dato. Cuando era cefálico o de vértex, el punto de referencia era occipucio. Cuando es podálico, el punto de referencia es sacro, el punto de referencia. Cuidado, les pregunten. Y miren, entonces, sacro va a ser mi punto de referencia. ¿Hacia dónde está mirando? Hacia el hueso ilíaco izquierdo, y está mirando hacia pubis, por eso es anterior. O sea, acuérdense de esta variedad de posición, que también es la más frecuente en podálico, sacro izquierdo, sacroilíaco izquierdo anterior. ¿Por qué? Porque esta variedad de posición nos permite explorar de forma más nítida los latidos cardíacos. Las variedades de posición anteriores, como el bebito al abdomen de la madre le está dando la espalda, es más fácil palpar los latidos, es más fácil, ¿no?, evaluar los latidos cardíacos del feto, ¿ya?, en las variedades anteriores. Entonces acuérdense de esta variedad de posición en el podálico, porque les han preguntado por ahí
en el examen. ¿Ya? Muy bien. Vamos a lo que vienen a ser las alturas de presentación. Y acá tenemos lo que viene a ser la estación de Lie y los planos de Hodge. En la estación de Lie, recuerden, tenemos la estación -3, -2, -1 y la más importante, la estación 0 de Lie. ¿Por qué la más importante? Porque la estación 0 nos dice que la cabecita está encajada. Está encajada, porque ha llegado a las espinas ciáticas. Acuérdate, la estación 0 de Lie es las espinas ciáticas, ¿ya? Del plano medio de la pelvis. Luego ya, cuando sobrepasa el plano medio es +1, +2, +3, ¿no? Ya en el expulsivo. Y los planos de Hodge, ¿ya? Los planos de Hodge, acuérdate, tienes 4 planos. El plano 1 pasa por encima de pubis, el plano 2 por debajo de pubis, el plano 3 es el que pasa por las espinas ciáticas, ¿ya? El plano 3 de Hodge, y el plano 4 pasa por el sacro, ¿ya? El sacro, coxis, ¿no? La última porción, perdón, coxis, es el plano 4, ¿ya? Entonces, podemos decir que se denomina encajamiento a esto, estación 0 de Lie, tercer plano de Hodge, ¿correcto? Estación 0 de Lie, tercer plano de Hodge, se define el encajamiento en lo que viene a ser el cálculo de la altura de presentación. Lo más utilizado son las estaciones de Lie. Acuérdate, estación 0 de Lie. Pero por ahí que te puedan preguntar, ¿no? Planos de Hodge. Bueno, tercer plano. Entonces, en esas 2 alturas de presentación, estación 0 de Lie o tercer plano de Hodge, es cuando la cabecita ha llegado, el vértex, o también te pueden decir el diámetro biparietal, ha llegado a las espinas ciáticas. Y es así como se define el encajamiento, cuando el vértex o diámetro biparietal ha llegado al plano medio, ha llegado a las espinas ciáticas. Eso se define como encajamiento, que ya hemos comentado, se evalúa con la cuarta maniobra de Leopold, ¿verdad? Ya está, porque -1 es cabeza fija, -2 cabeza baja, -3 ya es cabeza flotante, ¿no? Cabeza flotante, ¿ya? Pero la que te debes acordar es esta, la estación 0 de Lie, tercer plano de Hodge, porque es la que nos define el encajamiento.